Sí, maestro. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. Ya habíamos trabajado en otros módulos. ¿Cuál fue el módulo? Pensamiento matemático. Sí, Sí. profe. Ah, muy bien. Muy bien. Mejor, así hay más confianza y podemos, ¿verdad? De alguna manera avanzar más rápido. ¿Sí? Pues, ¿cuántos alumnos tiene actualmente el grupo? Me reporta 11 la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Ok. Entonces vamos a comenzar con esta nueva materia, estadística para las ciencias sociales. Sí, es una materia de aplicación, básicamente, de la matemática, de lo que fue en aquella ocasión, saber algo sobre los números. Ahora lo que vamos a buscar es que esos números, pues, nos brinden una información. Nos brindan una información y que nos permita a nosotros tomar las decisiones adecuadas. Ustedes ahí en psicología, pues, tienen un rango, unas áreas que definitivamente son muy importantes, que abarcan sobre todo mucho conocer, ¿verdad? De las acciones que realizan las personas. Entonces es ahí en donde a ustedes les va a servir esta herramienta. Esto es muy importante porque en muchas de las ocasiones consideramos que no tiene ninguna relación los números con, pues voy a mencionarlo así, ¿verdad? Con algún servicio que ustedes brinden como profesionistas en el área de psicología social. Entonces, nos vamos a dar cuenta, pues que sí, tienen relación y es importante, ¿verdad? Que ustedes interpreten bien esos resultados y conozcan pues más elementos para que no nos podamos avanzar, no nos equivoquemos y tomamos decisiones en la toma de algún correctivo, ¿verdad? De alguna solución de un problema. Entonces, nosotros vamos a buscar de esta manera, pretendemos, ¿verdad?, que se obtengan mejores resultados. En sí, eso es lo que viene siendo la estadística en las ciencias sociales. Y vamos a desarrollar en la plataforma, vamos a desarrollar 3 unidades. Para eso, pues vamos a tener tres videoconferencias. Está calendarizando la compañera Clarisa, la compañera coordinadora, la del día de hoy. Vamos a explicar lo correspondiente a la unidad número 1. Ese es el objetivo, el resultado de aprendizaje del día de hoy. Y el día 31 a las, aquí lo tengo, el día 31 de marzo a las 7 de la tarde, ¿sí? Igual que el día de hoy, ¿sí? Y el día 2 de abril terminaríamos la tercera videoconferencia a las 6, ¿verdad?, de la tarde. Ese es el horario, ese es el calendario. Yo pienso que todos ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Y en ese vamos a darle seguimiento y vamos a explicar, ¿verdad? Las actividades que se van a realizar para lograr, ¿verdad?, este aprendizaje. Pues no sé si tengan algún comentario o algo que quieran, ¿verdad?, realizar antes de iniciar, ¿verdad?, lo correspondiente al módulo, algo que quieran comentar por ahí. Yo, pues, de tantos alumnos, grupos, ¿verdad? Pues me acuerdo a grandes rasgos del grupo, pero pues, más sin embargo, detalles, ¿verdad? No, pues, no tengo, yo no trato de etiquetar a mis alumnos. Entonces, esto, para aquellos que tuvieron la oportunidad de realizar los trabajos bajo el esquema que nos pide el módulo, pues sigan igual. Y aquellos que en algún momento pues se retrasaron, esta es una oportunidad para realizar todo lo que se nos indique en tiempo y forma y
pues mejorar en un momento dado lo que ya tenemos como experiencia en la relación de enseñanza-aprendizaje que tuvimos en el módulo anterior. Eso es, ¿verdad?, lo que vamos a tener como propósito, ¿sí? No sé si tengan algún comentario, con toda confianza puede abrir su micrófono y la escuchamos todas. Profesor, entonces, ¿qué sería lo que nos calificaría? En cuestión de asistencia o no sé, Claro que tareas sí. y eso es lo que nos estaría calificando. ¿O cómo va a ser el Ok. puntaje? El puntaje va a ser de la misma manera como trabajamos en el módulo anterior, si más no recuerdo, ¿verdad? Consideramos un 70% las actividades, un 20% la asistencia a las videoconferencias, ¿verdad? Y un 10%, ¿sí? Pues eso, lo que yo considero, ¿no?, como un valor agregado a cada una de sus participaciones, ¿verdad? Y resultados de cada una de las actividades, lo que ustedes realicen, ¿verdad?, en sus aportaciones, mejorando, ¿verdad?, lo que estamos solicitando, tanto en las videoconferencias como en las actividades. Básicamente es lo que yo considero. Me extiendo, no exijo el factor tiempo, porque la experiencia nos ha dicho, ¿verdad?, que decimos esta semana para entregar la actividad, ¿verdad?, y luego nos dedicamos a la unidad número 2 y luego posteriormente a la unidad número 3. ¿Sí? Yo voy visualizando lo que vayan ustedes subiendo. Ustedes manejen los tiempos. Yo recomiendo que antes de iniciar la videoconferencia número 2, que es el martes 31, si más no recuerdo, ¿verdad? Ustedes ya tengan subida en plataforma la actividad de la unidad número 1. Estamos programando una actividad por unidad, ¿verdad?, para que a ustedes les quede el aprendizaje más concreto, ¿sí?, de lo que corresponde a todos los temas, y con eso vamos a abarcar todo el contenido, ¿verdad?, que nos plasma el programa de estudios de estadística para las ciencias sociales. Entonces, esa es la manera como vamos a calificar principalmente, ¿verdad?, las actividades, su asistencia a las videoconferencias, porque pues definitivamente la materia lo amerita para que entiendan cada uno de los puntos, ¿verdad?, que queremos desarrollar, y puedan visualizar la explicación para que cuando lo hagan de manera autodidacta, pues los términos se les faciliten, ¿verdad? Ese es el camino. Entonces el otro 10%, normalmente yo lo visualizo, ¿verdad?, con el registro que yo mire en las actividades. Recuerden, las actividades pues deben de tener una presentación. Ustedes son de un perfil en el que es importante, ¿verdad?, que esas actividades presenten los elementos básicos que van a ser la presentación, ya con el esquema de Wayim, ¿verdad?, con su membrete de Wayim, los datos que consideramos en el módulo anterior. De la misma manera, vamos a desarrollar el contenido que nosotros vamos a explicar, y vamos a siempre realizarle una conclusión y al final la bibliografía que usamos, ¿sí? Esos elementos serían los elementos mínimos. Yo sugiero que en la actividad, en el concentrado de la actividad, siempre desarrollen el término, el concepto, ¿verdad? Siempre con ejemplos, ¿sí? Son importantes los ejemplos para que ahí ustedes plasmen, ¿verdad?, como un aprendizaje más significativo de la aplicación que ustedes puedan desarrollar. Sugiero, ¿verdad?, que los ejemplos sean afines al perfil de ustedes, ¿sí?, sobre diferentes acciones que se realizan en la psicología social. Entonces, ese es el esquema. No sé si tengan alguna duda. Profe, una pregunta. ¿Vamos a estar realizando foros en la unidad?
Hasta ahorita, cuando menos en las primeras 2 unidades, no tengo, ¿verdad?, actividades de foro, ¿verdad? Muy probablemente en la tercera unidad realicemos una actividad de foro académico, ¿verdad? Pero de momento nos vamos a apoyar, como lo acostumbro, en el foro de dudas. Ahí les voy a plasmar un archivo donde explico cómo vamos a realizar la actividad de la unidad correspondiente, ¿sí? Si realizamos una actividad de foro académico, ¿verdad?, nosotros lo explicaríamos en la videoconferencia 3, ¿verdad? Para que me gusta en la unidad 3 porque siempre conozco una aplicación del módulo que estamos desarrollando. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, profe. Muy bien. Yo, maestro, quiero preguntarle sobre las actividades, si las va a actualizar, porque yo ahorita estaba viendo y creo que no están actualizadas en cuanto al contenido de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ajá. Con respecto a que entramos, si gusta, la plataforma, el contenido de la unidad, ¿verdad? Comparto la plataforma para ver la unidad, ¿sí? A lo mejor existe algún error, ¿verdad?, en la información. Es que en lo que es las Permítame. actividades no viene. Yo encontré la describe, pero me parece que es en el tema, bien, en la guía académica viene una actividad, más no sé si esa es la que vayamos a hacer. Ok. Ahorita le explico para ubicar, ¿verdad?, cómo lo vamos a realizar, a ver si está bien alimentada la plataforma. ¿Les parece? Gracias, maestro. Ok. Vamos a compartir la plataforma Maestro, perdón, una para pregunta. conocer, ¿verdad?, su contenido. Maestro, Sí, una dígame. pregunta. Sí, dígame. ¿Se va a trabajar con algún tipo de letra? ¿Los trabajos que vaya a dejar también lo vamos a hacer con muchas hojas o cómo quiere que se trabaje? No, realmente es muy concreto. Sí, es libre el tipo de letra para que no nos compliquemos, ¿verdad? Únicamente pido que contengan esos elementos. Voy a presentarles el día de hoy un ejemplo, ¿sí? Para que vean esas partes y que contenga presentación. La letra puede ser Arial, ¿verdad?, 12, Arial 11, sí, la que ustedes consideren, ¿verdad?, que contenga el contenido de lo que nosotros vamos a solicitar, que contenga conclusiones y la bibliografía que utilizar. ¿Sí? Esos 4 elementos básicos, les decía, recalco, en el contenido vamos a poner cada uno de los términos o conceptos que solicitemos o ejemplos prácticos que ustedes los agreguen con un ejemplo, ¿verdad? Principalmente afín a la carrera de ustedes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a pedir. ¿Sí? Ok. Vamos a entrar a la plataforma para visualizar ese contenido. Se visualiza ahí la plataforma. ¿Sí la estamos compartiendo? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Ok. Esta, okay. Esta es la plataforma. Aquí está el contenido el programa de estudios. ¿Sí? Y pues están la parte general, ¿verdad? De este programa, ¿sí? En la unidad número 1 nos pide antecedentes históricos de estadística, ¿sí? Esa es la unidad número 1. Aquí, ¿verdad?, en la parte de los temas se encuentra el contenido de esta unidad, cuáles son sus antecedentes. Aquí está el contenido. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Estos términos, ¿sí?
vamos a explicar para entenderlos, para lo que se interpreten y tengan la aplicación adecuada en lo que pretendemos hacer, ¿verdad? En una aplicación más, más hacia adelante, ¿sí? La unidad número 2, ¿verdad? Nos pide. Está lento el internet. ¿O sí se escucha? ¿Sí se mira bien? Sí. ¿Sí? Ok. Si hay un detalle, por ahorita que pasemos un video, ¿verdad? Me comentan, ¿sí? Esta es la unidad número 2. Aquí vamos a ver muestreo, ¿verdad? Aquí está. Este es el contenido. Tal vez el título como que no especificaba, ¿verdad? El nombre de la unidad es muestreo, tipos de muestreo. Sí, aquí está, ¿verdad? Muestreo. Este es el contenido de la unidad. Aquí se encuentran los temas. Posteriormente vamos a explicar cómo los vamos a desarrollar. Y el último, ¿verdad? La última unidad que vamos a desarrollar es la unidad 3, inferencia acerca de la media de una distribución y acerca de la varianza, ¿sí? Entonces, estos son, ¿verdad? Las 3 unidades que vamos a desarrollar. Les comentaba en la unidad número 1, ¿verdad? Que viene siendo sobre los términos más, pero más aplicables de la estadística, ¿sí? Lo vamos a conocer a través de estos elementos. Aquí yo puse en el foro de dudas, vamos a entrar al foro de dudas, ¿sí? En el foro de dudas ustedes igual van a tener aquí un archivo de Word, ¿verdad? Donde se plasma, ¿verdad? Todo lo que vamos a realizar en esta primera unidad, ¿sí? Entonces, voy a compartir ese archivo que ustedes van a descargar y al descargar, ¿verdad? Van a registrar ahí su asistencia, ¿verdad? Su asistencia para, ya se quieren presentar, ya los conocemos, ¿verdad? Entonces ahí nomás registran su asistencia a la videoconferencia del día de hoy 24 de marzo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Nosotros empezamos esa comunicación. Entonces, les decía, les voy a compartir ese archivo. Ustedes lo descargan y van a encontrarse con esta información, ¿sí? Vamos a realizar la actividad A, ¿verdad? Es en donde la vamos a subir y vamos a desarrollar estos conceptos que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es estadística? ¿Qué son las proporciones y porcentajes? Las medidas de tendencia central, los cuartiles, medidas de dispersión, los diferentes tipos de gráficas y los datos organizados en clase. Términos que no conocemos ahorita, ¿sí? Algunos, si hacen un poco de memoria, los debieron haber visto en preparatoria, lo que viene siendo probabilidad estadística, ¿sí? Algunos términos. En esta ocasión, ¿verdad? Nosotros vamos a ser muy específicos en ellos para que pues ustedes pues lo sepan leer, ¿sí? Entonces, les voy a, vamos a observar un video donde van a entender una aplicación, ¿verdad? Una evidencia en la vida común, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad? La estadística, ¿sí? Hoy en día la estadística tiene mucha aplicación. Ustedes se encuentran esos términos que vieron ahorita, que son los primeros del contenido del módulo, ustedes los observan constantemente, a lo mejor en libros, en revistas, en periódicos, ni se diga en internet. Esto es una recopilación de datos donde ustedes visualizan el resultado de un estudio específicamente. Entonces, estos elementos les permiten en este caso, al que va a tomar las decisiones, ¿sí? Con obtener la información a través de muestras de alguna población y poder visualizar si existe, pues,
la acción correcta para solucionar algún problema o mejorar, a lo mejor no llega a ser problema, ¿sí? Pues un ejemplo muy común, socialmente hablando, que estamos viviendo, pues es el que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Esto, pues, primero que nada, a través de un muestreo, pues se consideró, pienso yo, no soy experto en medicina, ¿verdad? Pero sí en los números, se consideró una epidemia, ¿sí? Entonces, ya una vez que la muestra, ¿verdad? Fue necesaria que esta vaya aumentando, porque se fue extendiendo el problema, en este caso el virus, ¿verdad? Pues ya llegó el momento en que se consideró ya a nivel mundial, es una pandemia, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde la estadística, ¿verdad? Fue visualizando desde sus inicios con muestreos, ¿verdad? Debidamente estudiados y avalados por especialistas. Entonces ya las personas que se dedican a la estadística, pues se dieron cuenta, ¿verdad? De que había que actuar, ¿sí? A lo mejor algunos, ¿verdad? Las decisiones, perdón, las tomaron muy lentas, a lo mejor algunos, ¿verdad? No decidieron en tiempo y forma y empiezan a tener pues, resultados negativos, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿verdad? De lo que ustedes van a visualizar. Posteriormente, a lo mejor, ¿verdad? Lo van a aplicar o lo van a observar en resultados, ¿verdad? Estadísticos, a lo mejor en el área deportiva, a lo mejor en el área cultural, en el área de medicina, ¿sí? En la área política, ni se diga, constantemente nos colocan gráficas así a lo mejor no sabemos que esa gráfica se llama así o se llama de otra manera, pero lo importante es que ustedes sepan qué información les está dando, ¿sí? Entonces, ese es el fin, el objetivo, ¿verdad? Del módulo, que ustedes tengan la confianza, ¿sí? De interpretar una información de esa naturaleza. Sería muy difícil, ¿verdad? Que con las bases que tenemos, ¿sí? Podríamos nosotros, pero sí el objetivo, ¿verdad? Del módulo es que las interpretemos correctamente, ¿eh? Entonces, vamos a ponerle atención a este video, ¿sí? Para que nos adentremos en detalle antes de entrar al contenido, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta antes, alguna participación, algo que quieran agregar. Yo, profesor, donde vamos a poner nuestra asistencia es terminando la clase. Sí, terminando la Ok. clase. Sí, no hay ningún problema. Si alguien por algún motivo está en algún teléfono y no puede entrar a la plataforma, ¿verdad? No le hace que lo haga posteriormente, ¿sí? En el caso de los que yo ya estoy visualizando aquí, ¿verdad? De los que ya están, son muy pocos, ¿verdad? No tengo ningún problema en tomar mis apreciaciones, ¿verdad? Mis fotos de pantalla. Y pues de esa manera también reafirmo, no, porque sí me ha pasado. No vamos a poner obstáculos en eso. Sí, lo importante es que al entrar descargo el archivo y de esa manera yo ya me involucro en las participaciones que voy a realizar. Y si es en tiempo y forma, es motivo de que estuvimos, ¿verdad? En la videoconferencia. Si por algún motivo no pude registrar mi asistencia al término, ¿verdad? Pude pasar. Entonces lo hacemos posterior y me da una explicación. Ya yo considero cualquier detalle. ¿De acuerdo? Ok, entonces empezamos con este video. Igual vamos a tomar la liga, ¿verdad? En el archivo, ¿sí?
Voy a regresar para activar el sonido. ¿Sí? Aquí está. Compartir sonido. Ahorita el internet, ¿verdad? Porque todos estamos en casa, está un poco saturado, ¿verdad? Si se pueden salir del internet, por favor. Sí, sí. Por eso sálganse, porque se lo estarán absorbiendo. Sálganse los dos. Por favor. Ok. ¿Se escucha? ¿Se escuchó ahorita el ejemplo cuando inició? ¿No? No, nada. Ok. Vamos a ver si entra ahí. A lo mejor lo tengo que volver a compartir. Sí, por falta de internet. Sí, permítame. ¿Se escuchó? Edna. ¿Se No, escuchó? nada. ¿No? Yo no ¿Nada? escucho nada, profe. No. Yo tampoco. Muy bien. Entonces no está bien compartido. ¿Sí? Tampoco Voy a Yo salir. creo que no, maestro. Así es. Sí, no se escucha. Ahí va. Pero sí se visualiza. Sí, sí se ve. Porcentaje Muy bien. de votos ¿Ahora? para un partido político ¿Sí? o el Vamos a ingreso que regresar. tiene Ahora la sí, maestro, va muy adelantado. Estados Unidos. Sí, lo vamos a regresar. Ahí está.
de California. El mismo Ernesto Díaz Canel les platico un poco sobre cómo y en nuestro trabajo los investigadores, nosotros que de alguna forma la mejor manera es convertirnos en un porcentaje de ingreso que tiene una persona medido en pesos o en dólares. ¿Alguien está viendo el video? No, como que se sale. Ah, Profe, ya no se ve el video. creí que era la única, perdón. ¿Dejó de escucharse o de mirarse? Ninguna de Las dos las cosas. Las dos Ni cosas. se Sí, escucha porque- ni se ve. Pero la Ajá. plataforma, pero trabajó un momento nomás. Ok. Y si alguien de nosotros lo comparte, maestro, ¿no puede ser otra opción? Pues ahí la verdad desconozco el soporte técnico. Como, ¿verdad? Nos piden a nosotros y llevar a cabo el seguimiento. Déjeme cambiar de línea de internet. ¿Se escucha? ¿Ya me están escuchando? Ok. Vamos a intentar con esta línea, ¿sale? Ok, vamos a volver a poner el video y si hay algún detalle me dicen. Ok, lo vamos a compartir. De todos los lugares, de los 570 municipios, por un lado, transmitir lo que aprendemos, lo que conocemos como investigadores, pero también utilizamos las matemáticas para poder estar seguros que lo que creemos que está pasando es cierto. Es decir, la matemática nos permite que no es simplemente algo que me late, que es así, sino que puedo yo medir algo, medir un proceso. Bueno, un buen ejemplo, por ejemplo, para ver un uso de matemáticas que hacemos aquí en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, tiene que ver con un proyecto que es sobre los grupos indígenas, sobre los pueblos indígenas en México. Resulta que para hacer este estudio tuvimos que usar matemáticas en varias etapas. Primero, teníamos que decidir qué lugar investigábamos, a dónde íbamos como nuestro lugar de investigación, y tuvimos que utilizar teoría estadística para construir una muestra. Es decir, teníamos que decidir de todos los lugares, de los 570 municipios que hay en el estado de Oaxaca, a qué municipio íbamos a ir. Tuvimos que también utilizar teoría estadística para decidir en cada uno de estos lugares a cuántas personas entrevistas. Debes de entrevistar a 20 personas, a 40 personas, a 50 personas. Esto es importante porque si no hubiéramos sabido cuántas personas entrevistar en cada lugar, hubiéramos gastado demasiado dinero entrevistando más gente que la que necesitábamos entrevistar. También utilizamos teoría estadística para definir a qué personas vamos a ir visitando dentro de cada uno de los pueblos. Entonces, digamos que toda la etapa de pasar de tener una población que vive en un territorio a poder decidir a
quién específicamente vas a entrevistar dentro de ese territorio, necesitas probabilidad y necesitas teoría estadística. Una vez que hicimos esto, trabajamos obviamente en la logística de todo un equipo de investigación que fue a campo, recogió las encuestas y llenó unos cuestionarios, pero esos cuestionarios también tienen que ser analizados utilizando matemáticas. Entonces, como pueden ver, para poder entender algo que pensaría uno es simplemente cuestión de entrevistar gente, tenemos que usar toda una serie de herramientas matemáticas que son las que nos permiten saber con cierta certeza qué es lo que está sucediendo en estas comunidades. Si no tuviéramos matemáticas, nunca sabríamos si realmente lo que aprendemos son anécdotas, es decir, algo que a alguien le pasó, o si realmente es lo que en general sucede. Es decir, podríamos decir un niño que vivía muy lejos de la clínica, del hospital, le dio diarrea, pero no le pasó nada, le fue muy bien, entonces diríamos, ay, no importa si las clínicas están cerca o lejos. La matemática lo que nos permite es saber qué tan probable, por ejemplo, la probabilidad de que si vives lejos de una clínica de salud, un niño va a tener mayor riesgo, va a estar en una probabilidad mucho mayor de que esa enfermedad se complique y, por ejemplo, eventualmente un niño podría morirse. Y eso, saberlo con matemáticas, es muy diferente a contar una historia, a decir, este niño le fue bien o este otro niño le fue mal. ¿Qué tan frecuente es que a un niño le vaya bien o a un niño le vaya mal cuando se enferma? Las matemáticas nos permiten saber, en realidad medir y saber si esto es un fenómeno general o es una excepción. Sin matemáticas, nuestro trabajo se volvería muy difícil, por un lado, de demostrar nuestras conclusiones, y por otra parte, el lenguaje para transmitir lo que aprendimos a los demás. Es decir, si no tuviéramos matemáticas, quizá en lugar de escribir un libro o un artículo de 30 páginas o un libro de 200 páginas, tendríamos que escribir 20 volúmenes en una enciclopedia, platicando todas las diferentes historias, pero no podríamos darle a alguien un pequeño cuadro en donde pudiera ver los números y con esos números transmitir el conocimiento de una persona a otra en una manera más efectiva. Entonces, las matemáticas nos sirven tanto como para hablar, es decir, es el lenguaje de la ciencia y también de las ciencias sociales, y también nos permiten saber si lo que sabemos es cierto. Entonces, de alguna forma, nuestro trabajo se volvería quizá más parecido a contar historias en lugar de realmente una ciencia social. Ok, me interesaba que vieran ese video donde, pues, estudiosos, ¿no?, de la vida social, ¿verdad?, utilizan mucho los resultados de los estudios a través de muestreos, ¿sí?, a través de muestreos en una población. Eso tiene su regla, ¿sí?, tiene su proporción o su porcentaje, ¿verdad?, que deben de realizar para obtener un resultado exactamente, ¿verdad?, afín a la situación que exista. Un ejemplo que nos sirve muchísimo es, no sé si les ha tocado, a mí no me ha tocado y lo comento, ¿verdad?, continuamente, en unas votaciones, ¿sí? No me ha tocado que me entrevisten, no me ha tocado que me pregunten, no me ha tocado, sí, más sin embargo tengo conocidos y amigos que sí les ha tocado que les pregunten, es decir, ellos han estado en la muestra, porque como dice el estudioso, pues es imposible tener un gasto exagerado. Es por eso que cuando muestran el resultado de la situación que ocurre en un evento político, ellos mencionan la palabra, la tendencia, ¿verdad?, del resultado, mas nunca aseguran que así va a quedar o así está. Pero esas tendencias tienen un porcentaje, ¿verdad?, de más del 80%, ellos mencionan arriba del 90%,
que así, que es real, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que esos números que ellos utilizan, pues al final de una actividad social, ¿verdad?, obtienen el resultado que ya comentan desde que inicia a medio camino de la jornada, ellos ya tienen información al respecto. Entonces, esto es importante porque de esa manera es como podemos tomar decisiones. Él menciona algo que nos duele mucho, ¿verdad?, en su explicación, que vienen siendo los niños, ¿sí? No es la misma que se nos enferme un niño en donde está rodeado, ¿verdad?, a menos de 5 minutos, ¿verdad?, de servicios médicos, a que se nos enferme un niño que tiene kilómetros de distancia para llegar a un servicio médico. Entonces, todos esos elementos han sido importantes para que se coloquen espacios que brinden el servicio médico. Nace de un estudio y el estudio lo da la estadística, y la estadística es una parte de las matemáticas, es una aplicación de las matemáticas que nos permite a nosotros obtener información a través de técnicas estadísticas que nos brinda los datos de un muestreo para que nosotros podamos proponer soluciones a algún problema o mejorar servicios o alternativas de una actividad diaria que realizamos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que vamos a realizar en nuestra actividad de la unidad 1 nos pide, ¿verdad?, que realicemos los conceptos, ¿sí? Vamos a compartir aquí, ¿verdad?, de lo que estamos comentando ahorita, que es estadística, ¿sí? Vamos también a obtener el concepto, ahorita se los voy a mostrar, que es una proporción y que es un porcentaje. Proporción, ¿verdad?, es, hagan de cuenta, cuando realizamos un estudio en una población, ¿verdad?, nosotros realizamos una muestra. La muestra es una parte de la población. Entonces, esa proporción es la adecuada, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad que conforma esa población, ¿sí? Es decir, el 5% de esa población es suficiente para que me brinde a mí, ¿verdad?, el resultado. La proporción, pues, viene siendo, ¿verdad?, el 0.05. Y si lo convierto a porcentaje, pues nomás lo multiplico por 100, como está aquí. Entonces, se lee tanto en proporción como en porcentaje, ¿sí? Y ya una vez que obtenemos información, datos, ¿verdad?, entonces los podemos señalar o estudiar a través de estas técnicas, que es el punto número 3, que vienen siendo las medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, estas medidas de tendencia central, nosotros, ¿sí?, las podemos visualizar en estos 2 videos, ¿verdad?, que no duran mucho porque se entiende perfectamente y van a recordar lo que ustedes en algún momento dado vieron en lo que corresponde a estadística, probabilidad estadística, ¿sí? El primer video. Ahí está. Está trabajando mejor esta línea, ¿va? Ok, qué bueno. Ponemos atención. Medidas de tendencia central. Estas se utilizan para resumir con un solo número el centro de la distribución. Sin embargo, existen varias maneras para definir el centro en un conjunto de datos. Obviamente depende del punto de vista que tengas. Por orden de importancia, empezamos con la media aritmética, también se le conoce como el promedio, y con esta obtienes el número para el cual todos tus numeritos podrían estar balanceados o equilibrados, por así decirlo. Entonces, si tú tienes varios números, unos que tienen más, unos que tienen menos, hay que tratar de buscar un valor donde todos los distribuyes para que tengan lo mismo. Eso es el promedio o la media aritmética, y lo vamos a identificar con una X y una línea horizontal en la parte de arriba. Otra es la mediana. La mediana es simplemente buscar qué número se encuentra en el centro de un conjunto de números, pero que estén ordenados. Entonces, eso es la mediana.
y lo vamos a identificar con una X y una especie de onda en la parte superior. Y por último la moda, que es cómo encontrar ahora sí que los números o datos que aparezcan más en un conjunto. Esos son los que más se repiten en pocas palabras y la vamos a identificar con una X y una especie de sombrero. Existen otras medidas de tendencia central, puede ser la media ponderada, que se basa en otorgar pesos, o la media geométrica, que se aplica a crecimientos, o media armónica, pero por orden de importancia nos vamos a enfocar a estas. Ok, esas son las medidas de tendencia central. En estadística, ya una vez que tenemos los datos de una muestra, esos datos, lo que se busca es que se obtenga, ¿verdad?, un análisis de ellos. Y una de las técnicas es las medidas de tendencia central, que son los 3 puntos más importantes. Son la media aritmética, como lo menciona el video, ¿sí? La nomenclatura, cómo se pone, puede variar conforme el autor así lo considera. En este caso, es una X y una recta en la parte superior. Esa sería la media aritmética. La media aritmética, ahorita vamos a ver un ejemplo en el siguiente video, igual corto, para que pongan mucha atención, ¿verdad? Y van a saber cómo se saca, es el promedio. Es decir, si yo tengo 15 datos, ¿verdad? Ya como resultado, entonces yo esos 15 datos, si quiero obtener la media aritmética, yo sumo los 15 valores, ¿verdad? Si el primero vale 3, el otro 4, el otro 8, el otro 7, el otro 6, el otro 6, 7, y así los 15, los sumo y los divido entre 15, que son los números de datos que tengo, y eso me da a mí el promedio. Entonces esa es mi media aritmética. ¿Sí? Ahorita vamos a visualizar un ejemplo, ¿verdad?, en el video para que ustedes le vayan dando seguimiento. Entonces, de esa manera yo obtengo, cuando me dicen la media, ¿verdad?, de infectados fue, ahorita tenemos 50, ¿sí? Pero eso es producto, ¿verdad?, de 500 datos, ¿verdad?, que obtuvieron, ¿verdad? Obtuvieron una muestra, ¿verdad?, que fueron los 50, y ese fue producto de un proceso y nos obtuvimos esa media, ¿verdad? Entonces, eso es media aritmética. La mediana. Vamos a obtener una mediana para visualizar esa medida de tendencia central que se encuentra en el puro medio. Y la técnica para obtener la mediana es ordenar de menor a mayor los números, ¿verdad?, que contienen, o los datos que obtuvimos, y el que se encuentra en la posición exactamente del medio es el valor de esa posición. Esa es mi mediana. Ejemplo, si yo tengo 5 datos, ¿sí?, ya como resultado de un muestreo, entonces los ordeno. El primer dato vale 8, el siguiente vale 6, el otro vale 2, el otro vale 4, el otro vale 10. Entonces los ordeno del menor. Si el menor es, ¿verdad?, 2, y luego sigue el 4, luego el 6, ¿verdad?, luego el 8 y luego el 10. Ok. Entonces el que se encuentra en la posición del medio, que es el valor número 3, porque yo ya tengo 5 valores, y el que se encuentra aquí en el 3, ¿verdad?, ese es mi mediana. En este caso fue el 6. Así, un ejemplo en el aire, ¿sí? Esa es mi mediana. Entonces me da información a mí que me permite conocer cuál es, ¿verdad?, el resultado de esos datos en esa proporción, y ya puedo obtener a lo mejor yo un criterio, ¿verdad?, de propuesta, ¿sí?, de solución sobre alguna acción que estemos analizando, ¿sí? Lo que viene siendo la moda. La moda es así como se escucha. Todos conocemos lo que es la moda en cuestión de ropa. Ese es nuestro ejemplo más palpable, ¿no? La moda, si tenemos en un grupo de alumnos, los cuales no llevan uniforme, ¿sí?, les permitimos ese día no llevar uniforme, lo más seguro es que la moda en ese grupo sea el pantalón de mezclilla en estas regiones, ¿sí?
Esa sería mi moda, porque de los 25 alumnos que tengo en el grupo, lo más probable es que se repita, si yo quiero hacer ese estudio, el pantalón de mezclilla, ¿sí? En más de 15, que viene siendo la mayoría. Entonces, esa es mi moda. ¿Qué pasa en la cuestión numérica? Bueno, la moda va a ser los números que se repitan. Y si se repiten dos números en la misma cantidad, los dos son moda. ¿Sí? Así. Entonces, esos son los 3 términos de medida de tendencia central. ¿Sí? Nosotros necesitamos... Maestro, perdone, una pregunta. Sí, claro que sí, maestro. Yo la mediana la encontré con las siglas de ME. La bien. moda la tengo como MO minúscula, MO. ¿no? Mayúscula, minúscula. Así Y la es. media aritmética la tengo como una X guión, espacio guión, perdón. Ajá, perfecto. ¿Son válidas también o tienen que ser las X que está mostrando usted? Totalmente válidas. ¿Sí? Cada autor, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Deciden la nomenclatura y a veces cambia o varía por países más que nada, ¿verdad? Probablemente sea un video, ¿verdad? De algún otro país, pero es válido. ¿Sí? Es correcto. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente video y por eso hice la observación. Muy buena participación de la compañera María, ¿verdad? Porque el siguiente video, la nomenclatura, viene en esos términos que ella mencionó. Entonces, no digamos que está mal, no. Es otra selección, ¿verdad? De nomenclatura que escogió el autor. Así lo vamos a considerar. Lo que me importa es que sepan cómo se obtiene y qué es la media aritmética, qué es la mediana y qué es la moda. ¿De acuerdo? Entonces, compartimos el siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de las medidas de tendencia central. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pon mucha atención. Aquí tengo los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7, más 6, más 4, más 3, más 8, más 7. Y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora
voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite, y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo, y tengo los siguientes números: 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Para calcular la media aritmética, que es el promedio, tengo que sumar todos mis datos, así que voy a hacer lo siguiente: 5 más 9 más 5 más 6 más 9 más 8 más 7 más 4 más 5 más 9. Y esto es igual a 67. Ahora, para calcular el promedio lo tengo que dividir entre el número de datos. En este caso son 10, y 67 entre 10 me da como resultado 6.7. Así que mi promedio o mi media aritmética es de 6.7. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la mediana. Voy a ubicar mis datos de menor a mayor y tengo 4, 5, otro 5, otro 5, 6, 7, 8, 9, otro 9 y otro 9. Voy a eliminar datos de los lados para ver cuál es mi dato central. Elimino uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. Como te puedes dar cuenta, al centro tengo dos datos, que son el 6 y el 7. Cuando tenemos dos datos al centro, para calcular la mediana se hace lo siguiente: se suman los dos datos, que en este caso son 6 y 7, y 6 más 7 nos da como resultado 13, y los tengo que dividir entre 2. 13 entre 2 me da como resultado 6.5. Esto quiere decir que la mediana es de 6.5. Facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a encontrar la moda y pongo otra vez mis datos: 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Como te puedes dar cuenta, los datos que más se repiten son el 5 y el 9. Por lo tanto, mi moda es de 5 y 9. Regalado, ¿verdad? Te voy a dejar aquí unos ejercicios para que los hagas en tu casa y en los comentarios me dejes tu respuesta. Listo, preguntas. Medidas de tendencia central, ¿sí? Nos dimos cuenta que la nomenclatura varía, ¿sí? En uno se usó pues el símbolo de la X, tanto para la media, la mediana y la moda, nomás lo de arriba es lo que varía, ¿sí? Eso es una medida estándar muy común, es muy común medir, encontrar con esa nomenclatura, es la más común. Esta que vieron ahorita es una alternativa, pueden encontrársela, ¿sí? Cómo se visualiza la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, lo importante de aquí es únicamente, ¿sí?, que puede haber soluciones directas cuando tenemos datos impares. Datos impares, ¿verdad? Si tenemos 7, ¿verdad? 15, 17, ¿verdad? 25, son datos impares, cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, sí, la mediana se encuentra exactamente sola en el medio, si vamos eliminando como está esa técnica. Quiero decirles que esa técnica, pues, al mirar el video, ¿verdad?, el día de ayer, pues la aprendí, pero realmente, pues yo no usaba esa técnica de ir eliminando los laterales y la verdad está bien sencillo para entender lo que es la mediana, ¿sí? Entonces, cuando es impar, yo sé que me queda sola el resultado del valor. El resultado es el valor del dato que se encuentra en el medio de la cantidad, ¿verdad?, que nos plasma la muestra, ¿sí? La cantidad de datos.
Entonces yo ya obtengo mi mediana. Eso me da a mí una información, ¿sí? Y la moda me da también una información, ¿verdad? La cantidad de datos, en este caso son datos cuantitativos, ¿verdad? Pero igual pueden ser datos cualitativos, ¿sí? Entonces lo que está repetido, nosotros en mayor cantidad le decimos que es moda, pero nos ponen el segundo ejemplo, que puede existir, ¿verdad? Que existan empates. Entonces, en este caso el ejemplo, si más no recuerdo, parece que fue el 5 y el 9, ¿sí? En el ejemplo 2. Entonces, eso es también se lo pueden encontrar, es un resultado bimodal, ¿sí? Porque son dos datos que se repiten exactamente en la misma cantidad. Entonces, ese es un resultado bimodal. Cuando son 3, 4, 5 que se repiten en la misma proporción, entonces ya decimos que es multimodal, ¿sí? Multimodal. Entonces, esas son las únicas variantes que nos podemos encontrar con la media aritmética, que es el promedio. La mediana, que puede ser cuando tenemos datos impares y cuando tenemos datos pares. No existe otra opción. Y la moda, que puede ser que sea un solo dato el que me dé la moda. Pueden ser 2 datos o pueden ser 3, 4, 5 más, ¿sí? Entonces, esa es los términos que nosotros vamos a investigar en cuestión de medidas de tendencia central, ¿sí? Seguimos. Luego nos pide, ¿sí? Que desarrollemos, ¿sí? Lo que son los cuartiles, ¿sí? Y las medidas de dispersión y las gráficas, ¿sí? Estos 3 puntos. Nos vamos a apoyar, ¿verdad? Les voy a compartir un ejemplo. Sí, de hecho aquí ustedes en la misma hoja de Word, lo voy a entrar no para que la miren, es un material didáctico muy amplio. Aquí está, material didáctico. Voy a entrar a él. Que pueden encontrar toda la información que estamos explicando, ¿sí? Yo lo quiero explicar de una manera directa, pero ustedes lo pueden encontrar, ¿sí? En esta información escrita. ¿Está? Aquí está, ¿sí? Aquí pueden encontrar qué es estadística, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué estudia la estadística? ¿Sí? Vienen más términos, ¿verdad? Ustedes si quieren darle una leída para que conozcan más, lo pueden realizar, ¿sí? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una población? ¿Sí? Lo que es un parámetro, ¿verdad? Lo que es un estadístico. Entonces, igual pueden encontrar tipos de datos. Esto ya está, aquí hay una parte está muy avanzada, pero ustedes se van directo a lo que les pide, ¿verdad? En este caso, lo más elemental que pide el módulo, ¿sí? Y ustedes lo pueden encontrar. Aquí se van a encontrar con los cuartiles. Cuartiles es dividir la cantidad de datos en 4 partes, ¿sí? Ese es, ¿verdad? Es decir, el total de mis datos siempre va a tener 4 cuartiles, ¿sí? El 25% de los datos, los primeros 25%, ese es mi primer cuartil. El segundo ya sería sumarle otro 25%, ya sería el segundo cuartil, ¿verdad? Entonces ya sería el 50%, que sería la mitad. Y posteriormente, ¿verdad? Nos vamos con el tercer cuartil, ¿verdad? Que ya sería, ¿verdad? Lo que viene siendo el tercer cuartil, y el cuarto cuartil ya sería el 100% de los datos, ¿sí? Entonces, esta información ustedes con calma la pueden ver. Yo les voy a compartir dónde nos vamos a apoyar para explicar cuartiles, ¿verdad? Vamos a explicar cuartiles, vamos a explicar, ¿verdad? Medidas de dispersión y vamos a explicar gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, compartimos es un trabajo que también me va a servir para que vean cómo lo quiero, ¿sí? Mínimo, lo mínimo permitido, ¿sí?
Vamos a investigar los conceptos. La idea principal es que ustedes, ¿verdad? Pues realicen una presentación, esto ya lo saben, nomás cámbienle WAIS, ahora es WAIM, ¿verdad? La unidad virtual, sus datos, normalmente ponemos el nombre de la universidad, ¿verdad? La modalidad que estudian, el nombre de la asignatura, su maestro. Aquí, por ejemplo, ya le encontré un error, yo no soy licenciado, soy ingeniero, ¿verdad? Pero, pues al final me podría decir, todas las carreras son licenciaturas. Entonces, no pasa nada, ¿verdad? Esta es la alumna, ¿verdad? El tema, le puede poner el nombre de la unidad, ¿verdad? El nombre completo, ¿sí? Y el número 1 fue describir qué es estadística, ¿verdad? Que lo comentamos aquí, qué es proporción, cómo es que una proporción corresponde, ¿verdad? A una parte que siempre va a ir del 0 al 1. Esa es una proporción. Entonces van a ser decimales del 0 al 1. Cuando llega al 1, porque cuando nosotros los convertimos a porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces ya sería el 1%, sería el 100% de mis datos, ¿sí? Si es 0.6, lo multiplico por 6, entonces ya me da un porcentaje del 60%. Entonces, una cosa es la proporción y otra cosa es el porcentaje. Y esto lo visualizamos, ¿verdad? En un resultado. Entonces, las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que las vimos ahorita, aquí están, lo que es la media aritmética, la mediana, ¿sí? Y lo que es la moda. Y luego están los cuantiles. Aquí cuantiles es un término más elevado, ¿sí? Es el concepto ya, analizas cuartiles que se dividen en 4 partes, ¿sí? Quintiles, que mide toda la muestra, se divide en 5 partes, aquí dice, 5 partes, ¿sí? Deciles, ¿verdad? Que se dividen en la distribución en 10 partes y también podemos encontrar, ¿verdad? Dentro de estos cuantiles, ¿verdad? Los percentiles, dividirlo porque me conviene en 100 partes, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos en una explicación estadística de un resultado que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Como psicólogos, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar este término cuando se divide el primer cuartil que les diga. Entonces quiere decir que está hablando del 25%, ¿sí? Es decir, 0.25 del total. Esta sería la proporción, ¿verdad? Y convertido a por ciento, pues sería el 25%. Si hablamos de quintiles, entonces se divide, ¿verdad? La primera parte el 20%, la segunda el 40%, la siguiente el 60%, la siguiente el 80% y la otra por lógica ya sería el 100%, que sería, ¿verdad? El final de los quintiles, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que vamos a investigar. Aquí le falta ejemplos, y en un momento dado le podamos agregar, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con las medidas de dispersión. Aquí en las medidas de dispersión son muy importantes. Ojo, vamos a buscar el concepto de estos puntos principalmente, ¿sí? Lo que viene siendo el rango, la varianza, si gustan, anótenlo, ¿verdad? Vamos a buscar el concepto, esto es parte de las medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Esos términos son suficientes para entender las medidas de dispersión. Así como adelanto, miramos las medidas de tendencia central, ¿sí? ¿De acuerdo? Las medidas de dispersión es un estudio más avanzado, ¿verdad? Porque son medidas centrales también, pero más avanzadas que las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central nos dieron datos directos, ¿sí? Datos básicamente que al momento ya me da una información, pero resulta que la problemática requiere que profundicemos el análisis estadístico para que no nos equivoquemos cuando propongamos una solución, ¿sí? Entonces, tendremos que
realizar las medidas de dispersión. ¿Sí? Entonces, tendré que saber qué es el rango, que viene siendo, ¿verdad?, la diferencia entre el valor más alto menos el valor más bajo. Ese sería mi rango, ¿verdad? Si el más grande vale 15 y el más chico vale 3, entonces hago la resta. 15 menos 3 es igual a 12. Ese es el valor del rango que me sirve para realizar la varianza, ¿verdad?, que es un dato que se realiza a través de fórmula. Ahorita lo que me importa es que ustedes conozcan, ¿verdad?, el término varianza y posteriormente la desviación estándar, ¿sí?, cómo se obtiene, y el coeficiente de variación. Estos términos, ¿verdad?, los vamos a investigar. Eso sería lo único, ¿verdad?, que viene en el material didáctico, ¿verdad?, que les mostré ahorita así muy rápido, porque traen varios temas, la mayoría, ¿verdad?, que no profundizan, están más de ingeniería. Y entonces me interesa lo que marca el programa de estudios, que nos marca esto, ¿verdad? No sé, parece que fue Yarelia, ¿va?, quien comentó, ¿va?, que no correspondía, ¿verdad?, el programa. No entendía ahí, Yarelia, a ver. No, es que más bien, maestro, nos manejaba, por ejemplo, 3 actividades, actividad A, B o C. Entonces yo le di clic allí y luego ya me mandaba que a la guía académica, pero ya entendí la manera de trabajar. Es eso. Gracias. Y la unidad 1, ahí sí, en la plataforma nada más viene la actividad A, ¿sí? En la unidad 2, ahí lo vamos a explicar, ¿verdad?, en la videoconferencia que sigue, ¿sí? Entonces, la unidad 1 ya entendimos, ¿verdad?, lo que se pide. Entonces, vamos a realizar, ¿verdad?, estos términos que son básicos, ¿sí?, que los vamos a entender para cuando realicemos, muy probable en la unidad 3, realicemos ya un trabajo concreto que ustedes investiguen, ¿verdad?, y que realicen para que le vayan dando forma con estos términos. No le hace que sea un trabajo ya realizado, pero que sea del perfil de ustedes, ¿sí? Que aparezcan estos elementos, ¿sí? Que aparezca, ¿verdad?, una serie de datos de una muestra, no es que esté redactada, ¿verdad?, que aparezcan, estos fueron mis resultados de las medidas de tendencia central, que eso sí los voy a querer, ¿verdad?, que los tengan. Yo sé que las medidas de dispersión son más complicados, ya sí necesito una clase matemática presencial, ¿verdad?, en la que ustedes sepan utilizar la fórmula, y ahí nos pide ya hasta saber usar la calculadora, ¿verdad? Entonces es más avanzado, pero de momento eso, y sobre todo los gráficos, ya con el resultado que obtuvieron, que aquí aparecen, que los gráficos más comunes que ustedes han observado, pero no le hemos puesto atención, pero no deja de ser una estadística para las ciencias sociales, ¿verdad? Las gráficas más comunes son la gráfica de barras, ¿verdad?, que son una serie de coordenadas, ¿verdad?, en el eje de las X, le voy a llamar. Normalmente se pone el estudio que estamos realizando. Este es un ejemplo, ¿sí?, en el eje de las X. Y en el eje de las Y, que es este que está en forma vertical, ¿verdad?, se pone el número de veces de datos, que es decir, que aquí le llamamos frecuencia, ¿sí? Ese es lo que colocamos, y de esa manera hacemos las barras, ¿sí? Aquí están diseñadas en la gráfica de barras separadas, si se fijan, ¿verdad?, porque para que se visualicen correctamente, ¿verdad? Esa es una gráfica de barras. Una gráfica de pastel o circular es una palabra sinónima. Pastel porque se asemeja a un pastel, ¿sí?, en el cual nosotros tenemos los datos. Aquí están, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿sí? Esto nos da, de acuerdo a los datos que obtuvimos, nos va dando la proporción. Esto lo realiza directamente el Excel. Si ustedes ponen en el archivo Excel los datos que obtuvieron, ¿sí?, y solicitan, en la parte superior aparece, ¿verdad?, el indicador de gráficos, ¿sí? Entonces selecciona, la quiero circular, pues me la va a dar con los datos que yo ya le coloqué y seleccioné, y me va a dar algo como esto. Entonces, cuando nos encontremos con una gráfica circular, también puede decir el nombre gráfica de pastel, ¿sí? Y el histograma, ¿verdad?, en este aparecen, ¿sí?, las barras ya pegadas, y ya el histograma pues ya nos brinda,
una posición de esas barras y ya nos visualiza un resultado, qué tendencia tiene, ¿sí? Es decir, podemos encontrarnos con histogramas, ¿sí? Que las barras se cargan a un lado, entonces es la tendencia, ¿verdad? Baja a la parte derecha. Las barras están simétricas, muy como estas que están aquí. Entonces, esto me da mi información de que los datos, ¿sí? Tienen una proporción, una problemática simétrica, ¿sí? Con respecto a la frecuencia. Pero esto lo van a visualizar ustedes en el concepto de este tipo de gráficas. El otro concepto que nos pide es el de ojiva, ¿verdad? Que es una gráfica, ¿verdad? Que normalmente usamos cuando tenemos, fíjense bien, cuando tenemos muchísimos datos. ¿Qué pasa con ellos cuando tenemos 300 datos? O las muestras que comentamos ahorita, se obtuvo información de 500 datos. Pues imagínense, es imposible hacer una eje de las X con 500 números. Entonces decimos que esos se agrupan, si se fijan, aquí aparecen en este punto del 11 al 18, ¿sí? Y ya me da un valor que tiene una frecuencia de 30. Aquí me da de 18 a 25 y ya me da una frecuencia de 44, ¿sí? Aquí me da una agrupación de datos, todos los que se encuentren entre el 25 y 32, ¿verdad? Acá los de 32 a 39. ¿Por qué? Porque son muchísimos y la gráfica me saldría pues muy horizontal, grandísima, no iba a caber. Entonces decimos que esta gráfica de ojiva es recomendable cuando, ¿verdad? Tenemos muchos datos y los agrupamos. Es una gráfica para datos agrupados. Y las primeras dos, ¿verdad? Que es la de barra y la circular, las hacemos para datos no agrupados, es decir, cuando tenemos menos de 15 datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que tienen aquí números agrupados, ¿sí? Igual, la gráfica de densidad de frecuencia para datos continuos es un término, ¿verdad? Es una gráfica que nos va a permitir a nosotros cómo se visualiza en diferentes formas, ¿sí? Entonces, es para que conozcan el concepto, ¿sí? Y el último concepto que nos pide es datos organizados en clases, ¿verdad? Es lo que comentamos, ¿verdad? Eso es cuando agrupamos los tipos, ¿verdad? De datos. Es decir, los hombres van en esta posición y vamos a estudiar alguna situación exclusiva de ellos. Las mujeres, ¿verdad? Esa es la clase mujeres, la vamos a estudiar en estos términos, ¿verdad? A lo mejor peso, estatura, asisten periódicamente con el doctor, en fin, ¿verdad? Situaciones normalmente cualitativas que analizamos, ¿sí? Y le vamos a agregar al trabajo conclusiones, ¿verdad? Que es lo que pues realmente nos deja. Esto ya es personal, no copio y pego, lo de arriba sí, ¿verdad? Todo lo demás ustedes investiguen y copian y pegan, ¿sí? Y conclusiones y al último ponemos la bibliografía, ¿sí? Que es algo que no recuerdo si les comenté al comienzo, ¿sí? Que también es importante que lo pongan para saber de qué liga están obteniendo. Normalmente acostumbro a hacer pruebas de muestreo, ¿verdad? Y visualizo, ¿verdad? Qué es lo que contienen, porque de ahí es en donde yo me retroalimento, ¿verdad? Para que esto se vaya interpretando cada vez mejor. Ese es el trabajo, ¿verdad? Que vamos a realizar en la unidad número 1, ¿sí? Entonces, tienen ya los elementos, tienen cómo consideramos esta actividad. Y los videos ustedes los pueden ver con calma, interpreten los términos, ¿sí? Y pueden investigar videos sobre medidas de dispersión, ¿verdad? Pero yo les sugiero que antes, yo no se los quise presentar hoy, aparte del factor tiempo, más que nada porque los términos necesitan leerlos antes. Es decir, ¿qué quiere decir rango? ¿Qué quiere decir varianza? ¿Verdad? Desviación estándar. Entonces, de esa manera, ustedes cuando vean el video le van a entender al 100. ¿Sí? O pónganle arriba del 80%. Y eso es importante para que les quede un aprendizaje significativo. ¿Sí? Ahora sí, preguntas porque ya nos van a cerrar.
¿Sí? Ya quedan breves minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya llegó la maestra Clarisa. Ahorita No, todo claro, gracias, maestra. Muy bien. María, ¿qué te pareció? Maestro, ¿me recuerda la fecha para cuándo quiere el trabajo? Pues lo ideal es antes del día 31 de marzo, ¿sí? Para yo revisarlas y ustedes tengan la oportunidad con más tiempo de hacer cualquier plan de mejora, ¿sí? Es decir, si yo les hago una observación, todos tenemos la oportunidad así de mejorar el resultado de calificación, ¿sí? Profesor, de todo lo que nos dijo tenemos que poner ejemplo. Sí. De los conceptos, sí, por lo que estoy viendo que todo lleva ejemplo, ¿verdad? Ajá. Así es, ¿verdad? Yo les puse ahí, el que yo les plasmé es lo mínimo permitido, ¿verdad? Y de ahí parte lo que viene siendo el valor agregado de parte de ustedes. Yo sugiero que sea con ejemplos. ¿Sí? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario? Ahora sí, compañera Clarisa, adelante. Cualquier pregunta, inquietud que tenga con los compañeros. Buenas noches, chicas. Buenas noches, profesor. No sé, algún de los comentarios ahí que quieran hacerme, compañeras. Es que estaba en otra videoconferencia y me conecté allá y ya me vine para aquí con ustedes. ¿No? Nos No, hablaba maestra, el muchas profesor de una videoconferencia el día 31 y otra el día 2, ¿sí? ¿Es así? Sí, chicas, van a estar seguidas en la videoconferencia. La otra sería el 31 y posteriormente el 2, creo que es jueves, ¿no? Así es. 2 es jueves. Sí, ajá. La tendrían casi enseguida en la misma semana. Para eso sí les invitaría a que una vez que llegue la segunda videoconferencia, vayan avanzando a la par con la tercera, con los temas que se vayan a tratar de la tercera unidad para que no los agarre así en pocos días. ¿Sale? Ok, Bueno. gracias. No sé, profe, en la parte de la entrega de los trabajos ya les comentó el maestro, procurar que sea la semana para que igual no se vayan atrasando. Si ustedes saben, tienen un poco mayor de tiempo en seguir avanzando con los trabajos independientemente que se acaben las 3 videoconferencias, pero sí es importante cumplir en la entrega de trabajos a como debe ser en cada semana para que ustedes terminen su materia y sigan sobre la otra y no tengan que arrastrar a deudar ahí actividades en alguna materia en particular, ¿no? Bueno, profe, yo creo que sería todo. No sé si hay algo más que quiera que le apoye ahí con despejar dudas de los compañeros. Pues ellos ya conocen la plataforma, ya conocen la manera como trabajamos y sinceramente pues es un excelente grupo. Yo creo que no vamos a batallar, háganlo, ¿verdad? Primero, si tienen alguna duda, inténtenlo, ahí está el chat, ¿verdad? Comuníquense conmigo, cualquier inquietud, cualquier duda y estamos para servirles, ¿verdad? Trato de entrar a la plataforma diario y ahorita que tengo mucho tiempo que estoy en mi casa, pues más entraré para aquellos que quieran comunicarse con su servidor a través del chat y con gusto los atendemos y que esto salga, ¿verdad? De rutina, que salga con un aprendizaje significativo para ustedes y sobre todo que pues tenga aplicación, ¿no? En su perfil y en su carrera. Sí. Muy bien, profesor. De hecho, lo que acaba de decir el maestro Eleazar es muy importante, chicas. Ustedes en su grupo, créanme que les felicito. Es un grupo muy dinámico, sobre todo muy responsable y sobre todo que sabe cómo es el trabajar en plataforma virtual. Rara vez con su grupo yo tengo que hacerles comentarios, regaños o algo así. Creo que en el grupo de ustedes es en el menos que les hago comentarios así y en otro. Pero como dice el maestro, ustedes ya saben cuál es su responsabilidad y les pido, y como les digo, no estoy en su grupo donde más he visto, pero sí les reitero que toda duda de actividad, del trabajo, de la evaluación y todo lo que tenga que ser, lo hagan en plataforma, déjenle al profesor Eleazar un mensaje o ya sea comuníquense con él de vía personal, no lo expresen en el grupo, no manden screenshot, no piensen que ahí va a ser la vía para contestarles sus dudas. ¿Por qué les digo esto? Porque
habemos o hay otras personas quienes no tenemos claro todavía esa finalidad y queremos que en el grupo del WhatsApp mandar imágenes y cosas, screenshot, y queremos que ahí nos contesten la duda, ¿no? Y a veces ni yo misma les puedo contestar la duda porque es específicamente el trabajo del profesor, quien es el cátedra que está impartiendo la materia y quien es el responsable, quien les va a solucionar sus dudas. Entonces les digo, con ustedes no he tenido ese detalle, pero como dice el maestro, las dudas de los trabajos y demás, háganlo en la plataforma, conéctense ahí y mándenle mensaje al profesor, ya si no, sea vía personal, comunicarse con el profesor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi intervención. Ahora bien, en la parte de la información que le acabo de mandar de la beca, también va sobre lo mismo. Ustedes, si van a cambiar la clave interbancaria, solamente son ustedes quienes tienen esos datos, no lo podemos cambiar nosotros. Si llegan a tener una complicación, repórtenmelo a mí, pero yo les daré el contacto de la persona responsable del área general que se trata sobre las becas y ustedes se canalizan con esa persona, ¿sale? Entonces, eso sería de mi parte, nada más para aclararles esa información. Pues sería todo, maestro Eleazar. No, muchísimas gracias y estamos en contacto. Que tengan, ¿verdad?, muy buenas noches y cuídense mucho, ¿verdad? Son los tiempos que hay que cuidarnos. Así es, eso es muy importante, cuídense mucho, hay que prevenirnos, resguardarnos y demás, y sobre todo, como dice el profesor anterior, es una situación que ahorita nos está atañando, hay que ser muy solidarios, la parte de la paciencia y sobre todo de cuidarnos mutuamente, tanto para sus familias como para otras personas también. Y continuamos nosotros con la clase a distancia, porque me decían, maestra, y no se suspenden las actividades con nosotros, y les decían, no, y quisieran, pero no, le digo, la ventaja que somos estudiantes virtuales es que ustedes ya trabajan en este tipo de herramientas, y eso no nos afecta directamente. Sí les aclaro, si una persona que no queremos, compañeros del grupo, se llegase a enfermar o algo, entonces no va a poder entrar porque por su situación y demás se le va a considerar. Pero independientemente de eso, ojalá y no pasemos ninguno de nosotros, vamos a seguir con las actividades normales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos a través de estas sesiones que son videoconferencia, una vez a la semana. Si no la tenemos, obviamente nos afecta en toda la reprogramación que tenemos de cada semestre. ¿Sale? Entonces, la próxima semana les explico mi experiencia de qué estamos haciendo los que no somos virtuales. Y van a ver qué importante es lo que ustedes tienen y la experiencia que ustedes me brindaron para apoyar mi institución. ¿Sí? Muchísimas gracias y vamos a seguir, ¿verdad?, echándole ganas. ¿Sí? Gracias, maestro. Nosotros estamos de maestras con planeación y todos los niños de horario de la mañana de 9 a 1 de la tarde, o sea que estamos trabajando. Así es. Yo estoy coordinando a 28 maestros, ¿sí? Tengo 96 módulos y pues son 300 alumnos, no son muchos, pero sin embargo hay un área que atiende a los alumnos y de esa manera en algo nuevo, para ellos es novedoso y es una resistencia al cambio muy grande, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos. Gusto saludarlos y que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Bye, cuídense.